Los analistas de Bank of America discrepan de los expertos de Morgan Stanley, quienes anticipan una pausa esta semana en las subidas de tipos de interés por el Banco Central Europeo, y ahora dicen los norteamericanos que lo que habrá es un nuevo paso, otro más, en el ciclo de endurecimiento monetario. 3 tipos oficiales que se van a ir 25 puntos básicos hacia arriba. La decisión, eso sí, aún está reñida, pero en general los últimos datos macroeconómicos sí que apuntan para los norteamericanos a un nuevo paso hacia arriba en las subidas de los tipos de interés. La COE prevé que la inflación se mantenga con tasas similares en los próximos meses tras haber ascendido 3 décimas en agosto hasta el 2,6%, aunque cree que podría haber un repunte puntual en la última parte del año como consecuencia de los aumentos de los costes para los empresarios. La patronal señala que las facturas de los productos energéticos continúan mostrando caídas significativas en términos interanuales, aunque estas serán cada vez más moderadas por el efecto base, mientras que los precios de los bienes industriales y de los alimentos no elaborados también muestran endurecimiento más contenido, eso sí, por menores presiones inflacionistas en los mercados internacionales. Vladivostok es el escenario sobre el que se configuran hoy las nuevas relaciones de Rusia con el oriente del mundo. El presidente de la Federación, Vladimir Putin, va a dar mañana su discurso en el 8º Foro Económico Euroasiático, pero hoy ha avanzado algo de por dónde irán los tiros y todo apunta a transmitir confianza. Confianza en su país, su divisa y la estabilidad de su economía, tono tranquilizador para decir que el rublo va bien y que las perspectivas, a pesar de las caídas del último mes, son buenas y por eso no han tomado cartas en el asunto para imponer controles de capital y estabilizar a la moneda. La volatilidad del rublo es manejable, han sido las palabras de Putin hace unas horas, al tiempo que dice que los exportadores se han visto limitados a la hora de recuperar sus ingresos del exterior, lo que ha restringido la oferta total de divisas. Tras varias idas y venidas, Kim Jong-un, el líder norcoreano, habría llegado a Rusia para celebrar una rara cumbre con el presidente Putin, en la que discutirán un posible acuerdo de suministro de armas norcoreanas para la guerra de Ucrania. Se espera una reunión esta misma tarde para un viaje que será la gran visita de escala para estrechar lazos, según ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una cita que llega en medio de la preocupación en Occidente de que Pyongyang planee proporcionar armas a Moscú para reemplazar las existencias que se han agotado en gran medida durante el último año y medio. Kim va acompañado de altos funcionarios del gobierno, incluido personal militar, según ha confirmado y podido confirmar la agencia de noticias norcoreana. Se recrudece, entre tanto, la situación en Oriente después de que la Armada china haya lanzado las maniobras más grandes de su historia con un portaaviones en el Pacífico Occidental, según avanza Financial Times, en un esfuerzo de Pekín para mostrar su fuerza militar con la que podrían hacer frente a Estados Unidos y sus aliados. El Shandong, el segundo portaaviones de la Armada del Ejército Popular de Liberación, está camino a converger con más de otros 200 buques de guerra chinos en aguas entre Taiwán, Filipinas y el territorio estadounidense de Guam en el Pacífico. El primer ministro japonés Fumio Kishida ya planea una reestructuración de su gobierno y nombrar al exministro de Justicia como nuevo responsable de Relaciones Exteriores, mientras que va a retener al de Finanzas en sus filas en la próxima reorganización del gabinete y también de la formación de líderes del partido en el gobierno. Kishida planea nombrar a Minoru Kihara, quien se desempeñó como asesor especial del ex primer ministro Suga, como ministro de Defensa. Un aumento en la tasa de apoyo, dicen a día de hoy, es esencial para Kishida si decide seguir adelante con la disolución de la Cámara de Representantes y las elecciones anticipadas en el país. Demanda 10 veces superior a la oferta. Es la escalofriante cifra de la salida a bolsa del año y si no de la década. La de ARM, el diseñador británico de microchips, propiedad de SoftBank, que llega mañana a los mercados financieros. Lo que se descarta por el momento es que SoftBank amplíe el número de acciones que va a sacar a mercado con un Nippon que pretende mantener una participación superior al 90% del capital de la empresa de semiconductores.
En el mercado nacional, Morgan Stanley ha comunicado su participación de más del 12% sobre el capital de Telefónica, que incluye la del 9,9% que ha adquirido la estadounidense durante los últimos meses en nombre de los sauditas STC, así como el 2,27% que gestiona de manera indirecta. Según el registro enviado al supervisor, la mayoría pertenece a los saudíes y se va a materializar a través de una opción put call, un derivado financiero con un periodo de conversión que en este caso abarca desde el 26 hasta 2028. El director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, ha criticado el nuevo límite de tarifas aéreas italiano como ilegal e imposible de comprender. Y ojo a esto, amenaza con reducir algunos de los vuelos de la aerolínea con descuento en rutas nacionales populares si el gobierno de Meloni mantiene la medida. El gabinete de la primera ministra aprobó el mes pasado un decreto para reducir el impacto del aumento de las tarifas aéreas tras una oleada de fuertes subidas de precios durante el verano, particularmente en las rutas hacia Cerdeña y Sicilia. Y nos quedamos allí porque los hijos de Silvio Berlusconi toman el control del imperio empresarial de 7.000 millones de euros de su padre después de haber llegado a un pacto sobre el testamento. Marina y Pier Silvio poseen directamente e indirectamente más del 52% del Fininvest, mientras que los otros tres hijos del magnate de los medios poseen un conjunto del 48%. El acuerdo alcanzado entre los herederos de Berlusconi prevé un periodo de bloqueo de 5 años sobre todas las propiedades del ex primer ministro italiano. Retrocesos a esta hora de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están en los mercados financieros y sobre todo también en el euro? Está esperando lo que se decida por parte del Banco Central Europeo, pausa o subida de los tipos de interés, y sobre esto discrepan la mayoría de los analistas. Y Morgan Stanley decía ayer que lo más seguro es que el ciclo de endurecimiento monetario llegara a su fin en esta próxima cita del 14 de septiembre. Ahora Bank of America dice todo lo contrario. El economista jefe de la entidad estima que el supervisor subirá los 3 tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos esta misma semana. Una decisión reñida, sí, pero que se apoya en las últimas noticias con unos datos macroeconómicos que todavía indican cómo poco a poco no se ralentiza lo suficiente la economía europea. Hay 4 factores que esgrimen los de Bank of America para hablar de un endurecimiento monetario. Lo primero, perspectivas de crecimiento más débiles, eso sí, sin recesión, pero más o menos subrayando las palabras de hace unas horas de la Comisión Europea, asegurando cómo la eurozona sí iba a entrar ya en una zona peligrosa en la que se acercaría a una posible recesión técnica, aunque sin entrar de lleno en ella. Esta es la primera de las razones. La segunda, una inflación casi o totalmente convergente con el objetivo al final del periodo de previsiones, es decir, ese 2% que todavía sería una gran quimera para la zona euro. En tercer lugar, pequeños repuntes en las expectativas de inflación y de los costes laborales unitarios. Y por cuarto y último, ausencia de indicios claros de un máximo en la subyacente, es decir, que la que excluye por volatilidad parte de los alimentos y de los productos que van al IPC general todavía no ha tocado techo. De cara a las próximas reuniones, eso sí, aseguran, todavía hay muy poca orientación sobre ellas. El caso es que sobre lo macro no llegan buenas sensaciones, al menos en la foto actual, en la situación actual. Índice de confianza inversor en Alemania, ZEW, que sube sí a menos 11,4 en septiembre, desde los menos 12,3, pero menos de lo previsto, y se desploma la situación actual con unas expectativas de inversión que no son nada halagüeñas en el corto plazo para la zona euro, para el conjunto de los 20 países que compartimos la divisa única. El Instituto Alemán lo que habla es de un retroceso de hasta el menos 8,9%. Confirmación oficial hoy de la presión de precios en España por parte de Estadística. Sube levemente el IPC, lo hace en agosto hasta el 2,6%, lo que supone un incremento de 3 décimas. ¿A qué se achaca este ascenso? Bueno, principalmente a la subida de los precios de los carburantes, ese mes de agosto en el que se ha viajado esas vacaciones que han encarecido la gasolina que se echaba a los vehículos. De su lado, la subyacente retrocede, excluye esta parte, energía y alimentos frescos, y retrocede la subyacente hasta el 6,1%. De esta manera, España se consolida como la economía europea con mayor crecimiento económico, con menor inflación, lo cual, según fuentes de economía, aseguran a negocios, beneficia a la competitividad del sector empresarial y también al poder adquisitivo de los salarios. El caso es que el dato destaca por la influencia del transporte, que sitúa su tasa en el 1,2%. Puede no parecer muy elevada, pero la variación es bastante sustancial, 6,5 puntos por
encima de la del mes pasado debido a la presión de precios de los carburantes, pero también de los lubricantes para vehículos personales frente al descenso de agosto del 22. Por el contrario, vivienda, alimentos, bebidas no alcohólicas, hoteles, cafés o restaurantes y destacan por su influencia negativa. Se confirman los temores de que afectaron y bien al IPC, al impulsar el IPC durante estos meses de verano. En concreto, la vivienda es lo mejor, disminuye su variación más de 3 puntos hasta el menos 18. Y sobre el asunto hablan los empresarios. Ahora la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, la patronal, prevé que la inflación mantenga las tasas similares a la que hemos tenido hoy, 2,6% en agosto, en los próximos meses, tras haber ascendido 3 décimas en el mes de agosto. Hasta el 2,6, aunque cree que podría haber un repunte puntual. Eso sí, podría haber un repunte puntual en la última parte del año, como consecuencia del aumento de los costes. La patronal señala que los precios de los productos energéticos continúan mostrando caídas significativas en términos interanuales, aunque estas van a ser cada vez más moderadas, sobre todo por el efecto base, mientras que los precios de los bienes industriales y de los alimentos no elaborados también muestran ciertos incrementos, eso sí, más contenidos por menores presiones inflacionistas en los mercados internacionales. Cal y arena, entre tanto, al Banco de Inglaterra. La subida de los tipos consigue enfriar, sí, a lo laboral, pero ojo porque la presión lleva a subir salarios a las empresas y a provocar efectos de segunda ronda. Entre mayo y julio se sitúa la tasa de paro en el 4,3%, medio punto por encima de la del trimestre anterior. Se atribuye el repunte del desempleo al incremento de los parados de hasta 12 meses a un año vista. La estimación de los trabajadores asalariados para agosto también apunta a un descenso mensual de 1 millar de personas respecto a la cifra revisada del mes de julio. ¿Cuál es el problema? El crecimiento anual de los salarios, la presión salarial que sigue acelerando y provocando mayores miedos al Banco de Inglaterra porque la inflación no esté del todo controlada, incluyendo los bonus de los asalariados. El incremento de los sueldos alcanza ya el 8,5%. En una línea, el crecimiento salarial sigue poniendo en aprietos al Comité de Política Monetaria. La persistencia de unas subidas de sueldos excesivamente vigorosas en julio, es decir, que sean sustanciales, significa probablemente que el Comité de Política no puede dejar de subir el tipo de interés bancario en la reunión de este mes. Es uno de los 14 bancos centrales que se reúnen en septiembre, pero los analistas, eso sí, asumen que el final del ciclo de endurecimiento monetario no está ya muy lejos. Tras conocerse este número, este dato de paro, ese crecimiento salarial que se acelera en el Reino Unido, Sarah Bridden, la que va a ser la próxima vicegobernadora de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra, ha descrito la actual actividad económica del Reino Unido como una actividad débil. En una carta enviada por la economista al Comité Selecto del Tesoro antes de su audiencia y confirmación, Bridden señala que el Producto Interior Bruto, el PIB, está solo ligeramente por encima de su nivel anterior a la COVID y que esto es un problema, que el consumo es aún más débil, eso sí, pero que todavía podría haber ciertos repuntes inesperados para la economía. Subraya que la inflación y que los indicadores apuntan a una economía ajustada con una demanda más fuerte que la parte de la oferta. Además, Bridden elogia al Banco de Inglaterra por las medidas que ha adoptado hasta ahora para luchar contra la inflación, al tiempo que apunta que, sin embargo, es importante no intentar rehacer decisiones pasadas de política monetaria con el beneficio que da la retrospectiva. Antes de mirar a ese foro económico de la zona euroasiática que está teniendo lugar en Vladivostok, hacemos una breve pausa para publicidad. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. ¿Hay un mejor momento para empezar a invertir en el mercado? ¿Hubiera sido lo mismo empezar a principios de 2020 que después de la caída del COVID? Probablemente no. Pues es lo que te vamos a contar en la Academia de Negocios TV con el último módulo de amplitud de mercado Market Timing.
vamos a intentar recopilar todos los indicadores, todas las herramientas, todos los sistemas de cobertura que utilizamos para que veas y eleves tu trading a un nivel mucho más profesional. Soy Víctor Galán y voy a ser tu tutor, tu profesor, durante este apasionante módulo de 8 capítulos. Te esperamos y esperamos verte pronto. Vladivostok es el escenario sobre el que se configuran las nuevas relaciones de Rusia con el oriente del mundo y el presidente de la Federación, Vladimir Putin, va a dar mañana su discurso en el 8º Foro Económico Euroasiático. Hoy ha avanzado algo de por dónde van a ir los tiros y todo apunta a transmitir confianza en su país, en su divisa y en la estabilidad de su economía. Tono tranquilizador para decir básicamente que el rublo va bien y que las perspectivas, a pesar de las caídas del último mes, son buenas y por eso no han tomado cartas en el asunto para imponer controles de capital y estabilizar a la moneda. La volatilidad del rublo es manejable, han sido las palabras concretas de Putin hace unas horas. Al mismo tiempo, los exportadores, viéndose limitados a la hora de recuperar los ingresos del exterior, han terminado por restringir la oferta de divisa. A día de hoy Rusia es un país dividido en cuanto a este asunto de los controles de capital, porque con la presión el movimiento de dinero está dando señales de que se estabilizaba después de que ha sido la tercera mayor depreciación en los emergentes este año, haya tratado de recuperar terreno en los últimos meses. A pesar de la creciente dependencia de Rusia del comercio con Asia, el evento ha llegado a reflejar cierto aislamiento de los de Moscú en el frente occidental, sobre todo. De hecho, tal es así que el vicepresidente de Laos es el invitado más destacado que va a comparecer durante esta sesión plenaria del año. Uno de los temas del foro, eso sí, la ampliación del comercio internacional, las inversiones, la cooperación científica y técnica, con los primeros pasos para continuar en el camino de la liquidación del comercio en monedas distintas del euro y del dólar, reduciendo el flujo de divisas fuertes hacia Rusia, justo cuando el valor de los ingresos por exportaciones de energía se desplomó durante la llamada recuperación de las importaciones. Este viernes, el Banco Central tiene una cita. Elvira Nabiulina prevé que pueda revisar su política monetaria después de elevar el índice de referencia hasta el 12%, desde el 8,5% hace nada más que un mes, en el que pasa la historia como el incremento más pronunciado desde la invasión rusa de Ucrania en febrero del 22. Discurso, como decíamos, del presidente ruso, que también ha servido para dar cuenta de que la congelación de activos de a empresarios rusos cruza todas las fronteras. Un claro aviso a Occidente. Marta Vilar. Vladimir Putin está en Vladivostok, en Rusia, en esa ciudad donde se está celebrando el Foro Económico Oriental, y ha aprovechado la ocasión para volver a cargar contra Occidente por la congelación de activos a empresarios rusos. Precisamente ha criticado esto y dice básicamente que esto cruza todas las fronteras, que lo que ha hecho Occidente simplemente cruza todas las fronteras. Hay que recordar que cuando comenzó la guerra, solo al principio de la guerra, Europa exclusivamente había congelado activos rusos, activos de empresarios rusos, por un valor de 19.000 millones de dólares. Y por otro lado, si miramos a las reservas de oro y a las reservas de dólares que tiene el Banco de Rusia, también esto fue congelado por Occidente, y concretamente estamos hablando de 300.000 millones de dólares. Bueno, pues más cuestiones que también ha comentado el presidente ruso en esas declaraciones. Ha hablado de Estados Unidos y dice que si cree que Ucrania está lista para la negociación, deben de cancelar el decreto, dice Vladimir Putin, que prohíbe negociaciones con la Federación Rusa. Además, también ha hablado sobre China y dice que Occidente intenta frenar el desarrollo de China, que se está dando a pasos agigantados. Habla también de la posible llegada de Donald Trump al poder de nuevo, de que fuera reelegido como presidente de los Estados Unidos, y dice que si ese es el caso no espera ningún cambio de política o de postura de Estados Unidos frente a Rusia si Trump es reelegido. Hablando de nuevo de China, ha dicho que Rusia y China, bueno, pues no tienen alianzas militares, que no son amigos contra un tercero, contra otro país o contra nadie, concretamente ha dicho Putin, y dice que simplemente son amigos exclusivamente en interés de sus respectivos pueblos.
Gracias, Marta. El caso es que después de varias idas y venidas, Kim Jong-un, el líder norcoreano, ha llegado a Rusia para celebrar una rara cumbre con Putin en la que se discutirá un posible acuerdo de suministro de armas norcoreanas para la guerra. Se espera una reunión esta tarde para un viaje que será la gran visita a escala para estrechar lazos, según ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Cita que llega en medio de la preocupación en Occidente de que Pyongyang planee proporcionar armas a Moscú directamente para reemplazar las existencias que se han ido agotando durante 18 meses ya de guerra. Acompañado el norcoreano va de altos funcionarios de su país, pero también de personal militar. Se cree que la delegación incluye al titular de Asuntos Exteriores y destacados del partido encargados de la industria de defensa y asuntos militares, sobre todo el director del Departamento de Industria de Municiones. A cambio de las armas, se apunta que el norcoreano podría buscar ayuda energética y alimentaria, así como tecnología avanzada para satélites y submarinos de propulsión nuclear que podrían aumentar la amenaza que suponen los programas de misiles balísticos o armas nucleares de su país. Conseguir cantidades de proyectiles de artillería y misiles antiguos norcoreanos aumentaría la preocupación de Estados Unidos por un posible conflicto prolongado en Ucrania. Y precisamente desde Ucrania es donde hay que poner el ojo ahora, porque también los movimientos se están produciendo en el país. El presidente Volodymyr Zelensky ha vetado un proyecto de ley respaldado hace una semana por su propio Parlamento que retrasa un año la reapertura de la divulgación pública de declaraciones de activos por parte de los funcionarios. Las restricciones impuestas desde la guerra, dicen Zelensky en Twitter, no son aceptables. Después de un movimiento del Parlamento configurado desde el inicio de la invasión para evitar declaraciones públicas de los funcionarios estatales del país. Dice Zelensky que ese retraso de un año desde que se haga la declaración hasta que se haga pública ante la ciudadanía no debería ser así y que se pone en marcha un camino para acelerar la lucha contra la corrupción, un marco en el que mueven ficha. También es cierto por los movimientos que les piden desde Occidente. El Fondo Monetario Internacional indica que esto tiene que ser público antes de dar luz a un paquete, luz verde, un paquete de asistencia de 15.600 millones de dólares, y mientras tanto la Unión Europea, para una membresía, posible membresía de Ucrania en el bloque, también pide una lucha clara contra la corrupción. Desde Estados Unidos, mientras tanto, la senadora Elizabeth Warren exige ahora una investigación sobre SpaceX después de que Elon Musk reconociera que había impedido que Ucrania extendiera su red privada de satélites Starlink para un ataque de buques de guerra rusos cerca de la costa de Crimea. Warren, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, dice que también quiere que el Departamento de Defensa investigue su relación contractual con la compañía. Aunque SpaceX obtuvo contratos del Pentágono para lanzar satélites espía, lo que no tenía eran de defensa para el uso de Starlink en Ucrania en el momento en el que los líderes de aquel país le pidieron a Elon Musk que les ayudara contra los buques de guerra rusos. De momento, hay cantidades de contrato que no han sido respaldadas. Putin ha hablado hoy también precisamente sobre el sudafricano, sobre Elon Musk, pero en este caso con muchas mejores palabras. Dice que es un hombre distinguido, un perfil de negocios talentoso y activo, que hace en el sector espacial con el apoyo de Estados Unidos auténticas buenas acciones. Mientras tanto, hablando de sus propios proyectos espaciales de Moscú, Putin ha compartido que el gobierno está trabajando para atraer empresas privadas al sector. Día en el que todo está puesto, todos los focos de atención están puestos en Apple. La gran compañía de la manzana presentará a partir de las 7 de la tarde, hora central europea, sus nuevos productos, ese nuevo catálogo con el que pretende ganar el pulso al mercado tras los desplomes de los últimos días y también poner las primeras piedras para el desarrollo de la nueva tecnología que tienen en marcha los de Cupertino. Jesús Cristóbal, profesor del OBS Business School y consejero delegado en SAND. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, el iPhone 15, ¿qué mejorías podría tener y no sé si sería una buena actualización para Apple tras varios años en los que los productos tampoco han ido cambiando mucho entre un año y otro? Bueno, pues realmente pinta que tampoco tenemos va a ser un gran momento, que con Apple siempre se espera el next big thing, ¿no? Pero, o el gran cambio, pero realmente los últimos años son un poco tristones, ¿no? Sí que se habla por ahí del Apple Watch Ultra o alguna cosa de este estilo. Bueno, ya veremos, pero no pinta que vengan grandes novedades, ¿no?
Bueno, en todo caso, bien es verdad que los iPhones es su gran nicho de mercado, es a día de hoy la pata que sostiene todo el negocio, y con estas prohibiciones en China no sé si podría verse gravemente afectada en lo que viene. Yo creo que realmente le va a afectar mucho. Vivimos un momento, esta prohibición que había en China, por la que se ha desplomado en bolsa, ¿no? De que los altos funcionarios o los funcionarios públicos no puedan utilizar teléfonos de Apple, bueno, siendo el iPhone el 50% de la facturación de Apple, pues a mí me parece tremendo, y además coincide con los lanzamientos de Huawei, ¿no? La empresa que fue baneada en Estados Unidos y que ahora, bueno, pues parece que con su nuevo sistema operativo parece que va a ser el líder en el mercado de telefonía allí, ¿no? El mercado más grande del mundo. Bueno, estamos en un contexto en el que ha habido una ralentización de las ventas de los mercados de ventas en el mercado de los smartphones en los últimos tiempos. Apple no se ha librado de todo este desplome. Se espera una lenta recuperación hasta diciembre del 24, desde aquí a un trimestre vista, y con iPhones que cada vez cuestan más dinero. Estamos en 2017, te costaba un poco más de $600. Actualmente se espera que para 2030 puede llegar una factura, la del mínimo, no estamos hablando del iPhone Pro o el más avanzado que saquen al mercado, superior a los 900, casi $1.000. Ese segmento de lujo es en el que Apple podría apoyarse para mantenerse en lo que viene. Sí, realmente la estrategia de Apple en los últimos tiempos parecía que iba a ser polarizarse, ¿no? Productos muy caros, productos, bueno, pues más asequibles dentro de lo que puede ser un iPhone, ¿no? Ya sea por teléfonos anteriores o sacaron esta gama pequeña, pero parece ser que esa polarización termina y que nos vamos hacia los productos caros. De hecho, bueno, pues se rumorea que los precios para esta versión 15 van a empezar en 1.000. O sea, que ya directamente iríamos y bueno, pues serían como 1.000, 1.500 y el tope de gama, el Ultra, pues 2.000, ¿no? Casi 1.999, ¿no? O sea que sí, efectivamente, esto se está cambiando, ¿no? Y los precios están exageradísimos, pero bueno, básicamente es la rutina, ¿no? Irse a un público de lujo, y además Apple es una compañía que prima, Apple en todos sus productos, pero sobre todo en el iPhone, el margen, ¿no? Tú si comparas los márgenes de Apple con todos los demás jugadores del mercado, pues la ventaja es estratosférica, ¿no? Si coges todo el mercado de telefonía móvil y ves quién se lleva la parte del león del margen, pues claramente es Apple, ¿no? Así que lo que dices, tienes mucha razón, ¿no? Bueno, en un contexto en el que tampoco se esperan nuevos avances por ordenadores, por los iPads o incluso por esos relojes inteligentes que hablaba hace un momento usted de un nuevo modelo del smartwatch, del Apple Watch Ultra, pero poco más. Sí, realmente es eso, es más potencia, más colores, más versiones, pero realmente no vemos que aparezca algo disruptivo, ¿no? De hecho, la misma presentación, que parece que va a ser un vídeo grabado, pues hombre, comparado con aquella mítica presentación de Steve Jobs, pues da un poquito de pena, ¿no? Bueno, pero sí que es verdad que también van a ser los primeros iPhones que se van a poner sobre la mesa con el empiece de la cadena de fabricación fuera de China. No sé si también es una manera de decirle al gigante asiático que ya no los necesitan para seguir siendo los mejores. Bueno, realmente son los tiempos en los que vivimos, ¿no? Esta multipolarización mundial y estos cambios y estos, pues eso, entorpecimientos económicos de China a Estados Unidos a China, bueno, pues al final devienen en cosas de este tipo, ¿no? Así que es esto lo que parece que nos vamos a encontrar, ¿no? Cada vez más diferencias, ¿no? China autosuficiente, bueno, lo estamos viendo en otras industrias, ¿no? En la automoción, bueno, pues al final, y no nos equivoquemos, los nuevos teléfonos de Huawei vienen con unos chips muy, muy pequeños. No sé, ya cuando hablamos de los nanos y todas estas medidas, no, pues han sorprendido por el tamaño de los chips. Ya sabemos, cuanto más pequeños, más capacidad y más potentes son. Y bueno, pues parece que vienen tiempos con muchos cambios, ¿no? En este sentido. Chips que no son suyos, que son los de Qualcomm y con una alianza que le lleva hasta 2027 al menos, y que dan cuenta también de cómo en esta parte, en este desarrollo de semiconductores propios, están perdiendo la guerra completamente. Correcto, es así.
Bueno, y también son los primeros iPhones, si no me equivoco, que vienen con el USB tipo C. No sé, este cambio del cargador propio de Apple al que le pedía la Unión Europea, uno más universal, ¿les podría afectar en algo? Bueno, realmente al final, si pones barreras en tu plataforma, pues al final obtienes pues todo el resto de devices o dispositivos que tiene alrededor. Bueno, pues cuando vas en un USB-C estás abriendo tu plataforma de alguna manera, y una de las características de Apple siempre ha sido tener una plataforma muy cerrada en todos los sentidos, ¿no? Pues lo que cuesta subir de RAM, ¿no? Con lo que te cuesta la memoria RAM en el mercado, pues subirla en un móvil, pues no sé si es un por 20 o una cantidad de... Pues bueno, pues parece ser una cierta estandarización, ¿no? Pero bueno, pues bienvenida sea, ¿no? Jesús, Cristóbal, como siempre, un placer. Buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Pues pendiente de lo que pueda hacer Apple en lo que viene. Antes hacemos una breve pausa para publicidad. A ver, que tenemos que invertir ahí, que lo tienes estudiadísimo. Pero tú, ¿cuántos tutoriales has visto ya? Ladrillo, Matías, ladrillo. Si vas a invertir, invierte en algo que puedas tocar. Urbanitae, inversiones inmobiliarias. ¿Y la niña qué te ha dicho de esto? En O2 llevamos 5 años esforzándonos para darte el mejor servicio a un gran precio. Conectándote a la mayor red de fibra y tecnología 5G. Sin permanencia. Y mejorando la tarifa primero a nuestros clientes. Solo O2 hace las cosas como O2. O2, respira. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Se recrudece entre tanto la situación en Oriente después de que la Armada china haya lanzado hoy las maniobras más grandes de su historia con un portaaviones en el Pacífico Occidental, según está avanzando Financial Times. Esfuerzo, dicen, de Pekín para mostrar su fuerza militar con la que podrían hacer frente a Estados Unidos y sus aliados en un posible caso de conflicto. El Shandong, el segundo portaaviones de la Armada del Ejército Popular de Liberación, está camino a converger con más de otros 20 buques de guerra en aguas chinas entre Taiwán, Filipinas y el territorio estadounidense de Guam en el Pacífico. La medida sigue una serie de ejercicios militares liderados por Washington y otros 4 países más en los que China ha participado más de 2 docenas de naciones. A finales de agosto, Estados Unidos llevó a cabo un ejercicio naval con Japón, Australia y Filipinas en el mar de la China Meridional, y en este caso con un barco filipino, y una operación conjunta del guardacostas de Tailandia en aguas directamente en disputa. Hemos visto cómo China poco a poco va a pegar el acelerón. Se va a convertir este año en el mayor exportador de automóviles del mundo, superando a Japón. El momento decisivo marcará el fin de décadas de dominio por parte de los grupos europeos, estadounidenses, nipones y surcoreanos. Sin embargo, lo que impulsa el ascenso global son profundos problemas estructurales en la industria automotriz nacional que amenazan con trastocar los mercados mundiales. Un marcado desajuste entre la producción de las fábricas chinas y la demanda local, que se debe en parte a que los ejecutivos de la industria
pronosticaron erróneamente 3 tendencias clave: rápida caída de las ventas de automóviles con motores de combustión interna, la explosión de la popularidad de los vehículos eléctricos y la menor necesidad de coches de propiedad privada a medida que aumenta la movilidad compartida entre la población china cada vez más urbanizada. Las exportaciones anuales superan a Corea del Sur y a las de Alemania en el 22, ahora está en camino de llegar a las de Japón según los datos que maneja Moody's. Punto de atención también en Tokio. El primer ministro japonés Fumio Kishida planea ya nombrar al ex titular de Justicia Yoko Kamikawa como ministro de Relaciones Exteriores, mientras va a retener en su cargo al de Finanzas en la próxima reorganización del gabinete y la formación de líderes del partido gobernante. Kishida planea también nombrar a Minoru Kihara, quien se desempeñó como asesor especial del ex primer ministro Suga, como ministro de Defensa. Un aumento en la tasa de apoyo es lo que busca Kishida, esencial si decide seguir adelante con la disolución de la Cámara de Representantes para las elecciones anticipadas. La Cámara baja, el mandato expira en octubre del 25, pero Kishida quiere explorar la decisión de unas elecciones anticipadas y espera que un nuevo mandato ayude a ganar la reelección en la carrera por el liderazgo de partido el año que viene. La nueva Guerra Fría es ahora una oportunidad de los negocios y México parece estar mejor posicionado que casi cualquier otro país para aprovecharla. Las tensiones entre Estados Unidos y China están reconfigurando el comercio global, mientras Estados Unidos quiere reducir la dependencia de la cadena de suministro de rivales geopolíticos y también obtener importaciones más cercanas a su territorio nacional. México apela aquí por ambos motivos y es una de las razones por la que es justo que se diga que ha superado ya a China como mayor proveedor de bienes para el gigante de al lado. Además, el resurgimiento de las exportaciones hace que México cuente con la moneda más fuerte del mundo este año y uno de los mercados bursátiles de mejor desempeño. La inversión extranjera directa ha aumentado en 2023 más de un 40%, incluso antes de que Tesla anunciara una inversión de 5.000 millones de dólares en el país. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la década de los 90, el país no había tenido el tipo de atractivo para los inversores que tiene ahora, pero no todo es cuestión de Tesla. Otros fabricantes automóviles, General Motors, Kia, BMW, han anunciado inversiones en vehículos eléctricos en México desde principios de 2021. Los fabricantes de productos electrónicos y electrodomésticos se están expandiendo en el centro del país. Al otro lado de la frontera de California, por ejemplo, las industrias aeroespacial y de plástico están creciendo. En última instancia, el atractivo de México para las empresas globales se basa en su geografía y su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En general, lo que se mantiene es optimismo sobre un posible impulso que obtendrá la economía mexicana gracias a la deslocalización, citando estimaciones que podría terminar añadiendo hasta 7 décimas porcentuales sobre PIB. Y ojo a las advertencias. El mundo está en el principio del fin de la era de los combustibles fósiles. Es lo que dice el principal organismo de control energético mundial, que por primera vez ha pronosticado que la demanda de petróleo, de gas natural y de carbón alcanzará su máximo antes de 2030. Proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía que pronostican que el consumo de los 3 principales combustibles fósiles que utilizamos en el día a día comenzará a disminuir en esta década debido al rápido crecimiento de las renovables y la difusión de los eléctricos. Contexto en el que gobiernos de todo el mundo aumentan las inversiones en lo verde en respuesta al cambio climático y a la crisis energética avivada por la invasión de Ucrania, pero muchos han enfrentado ya reacciones violentas de gasto durante la crisis inflacionista y el incremento del coste de la vida. Entre tanto, Jamie Dimon, el consejero delegado de JP Morgan, vuelve a apuntar a mayores requisitos de capital que los reguladores estadounidenses propusieron para la industria bancaria en julio, diciendo que le encantaría saber qué es lo que realmente quieren lograr. Exigir a los prestamistas del país que poseen más capital que sus competidores internacionales, dice Dimon, es un agravio y los reguladores, a juicio del estadounidense, deberían haber compartido más sobre el coste-beneficio para la sociedad de una medida como esta. Consideran que la salud de los consumidores, eso sí, que las empresas del país, sigue siendo bastante buena, aunque añade que el exceso de ahorro recogido durante la pandemia poco a poco ya se va agotando. Demanda 10 veces superior a la oferta. Es la escalofriante cifra de la salida a bolsa del año, la de ARM, el diseñador británico de microchips, propiedad de SoftBank, que llega mañana a los mercados financieros. Lo que se descarta por el momento es que los nipones amplíen el número de acciones que van a sacar a la venta en el mercado. El gigante bancario pretende mantener una participación superior al 90% en el capital de la empresa de chips, con una compañía que ha explicado en su gira con inversores que espera un crecimiento de los ingresos para el año fiscal actual del 11% y de cara a 2025 de hasta el 20%, impulsado por una demanda de semiconductores para alimentar centros de datos y de inteligencia artificial.
En el mercado nacional, Morgan Stanley ha comunicado su participación superior al 12% sobre el capital de Telefónica, donde incluye la del 9,9 que ha adquirido la entidad estadounidense durante los últimos meses en nombre de los sauditas de Saudi Telecom, así como el 2,27 que gestiona de manera directa. Según el registro enviado a la CNMV, el 9,9 adquirido de STC se materializa a través de una opción llamada put call. Esto es un derivado financiero con un periodo de conversión, que en este caso abarca desde marzo del 26 hasta septiembre del 28. Lo canalizó a través del Greenbridge Investment, el vehículo inversor controlado en su totalidad por STC, y es el titular tanto de las acciones como de los instrumentos financieros contemplados para la operación. Y todo mientras que el vicepresidente de Finanzas Corporativas de la operadora árabe, Ali Al-Harbi, ha afirmado que la empresa tiene un ambicioso plan de expansión, precisando que está analizando distintas adquisiciones que serían financiadas con su fuerte generación de caja. La dirección de los árabes apunta que la entrada en Telefónica tiene la intención de hacer crecer el segmento de la inteligencia artificial, señalando que también está explorando la opción de realizar adquisiciones junto con las propias capacidades de la Teleco en este ámbito. Movimientos en los mercados después de que el Fondo Soberano de Noruega, de 1,4 billones de dólares de gestión, se haya convertido también hoy en el mayor accionista de UBS, mientras el prestamista suizo intenta ganarse a los inversores internacionales para los beneficios de su histórica adquisición de Credit Suisse. En Norges Bank Investment Management, la gestora, que gestiona el mayor fondo soberano del mundo, ha aumentado su participación en la Helvética a más del 5% este mes, habiendo sido accionista del grupo durante casi 2 décadas. Era uno de los 10 principales de la Helvética, aunque ahora supera a los estadounidenses de Deutsche Koch y de BlackRock para convertirse en el primero en la lista. Y los títulos lo están viendo en pantalla. De gigante irlandés del embalaje Smurfit Kappa se hunden este martes más de un 9%, 9,32 hasta hora de la tarde, 2.782 libras se hunden este martes en el mercado londinense, donde cotizan, a pesar de que la compañía es irlandesa, tras confirmar que está negociando su fusión con el homólogo estadounidense WestRock. La avanzábamos la semana pasada aquí en Negocios Televisión, pero ahora lo ha confirmado la propia compañía. La europea ya anunciaba que se estaba encontrando hace unos días en negociaciones de una posible combinación de negocio con WestRock, lo que haría y pondría sobre la mesa una empresa con una facturación conjunta de 34.000 millones de dólares. En un comunicado de este pasado lunes, Smurfit lo que reitera es que su consejo de administración y el de WestRock está abordando las condiciones clave de una posible fusión del negocio para crear Smurfit WestRock, el líder global del embalaje sostenible. Su alcance geográfico abarcaría 42 países, presencia significativa tanto en Europa como en América, y además las acciones de Smurfit WestRock cotizarían en la Bolsa de Valores de Nueva York, se irían de Londres, y el grupo combinado buscaría una inclusión en el índice de acciones de Estados Unidos tan pronto como sea posible a partir de entonces. En el turismo, el director ejecutivo de Ryanair, ojo a las advertencias que le lanzan a Italia. Michael O'Leary ha criticado el nuevo límite de tarifas aéreas del país vecino como ilegal e imposible de comprender. Amenaza con reducir algunos de los trayectos de la aerolínea con descuentos en rutas nacionales populares si el gobierno mantiene la medida. El gabinete de la primera ministra Giorgia Meloni aprobó el mes pasado, este es el problema, un decreto para reducir el impacto del aumento de las tarifas aéreas después de una ola de fuertes aumentos de precios durante el verano, particularmente hacia las rutas de Cerdeña y Sicilia. Ryanair ha presentado ya una denuncia relacionada con el decreto ante la Unión Europea, y junto al sucesor de Alitalia, AITA Airways, representan juntos más de la mitad del mercado de las aerolíneas en Italia, según los ingresos de los vuelos regulares rastreados por el Euromonitor. Bien, cotizando hasta hora de la mañana los trimestrales de última hora de ayer de Oracle, en los que la firma ha obtenido un beneficio neto superior a los 2.400 millones de dólares, un incremento del 56% respecto al año anterior, lo que se traduce en un BPA, un beneficio por título, de 86 centavos, por encima de los 56 de hace un año. Los ingresos suben, pero se quedan por consenso, en todo caso suficiente para hundirse, como están viendo en Primarket, un 9,46% hasta los 114,72 dólares el título en negociación en premercado. Veremos lo que hace a partir de las 3:30, hora central europea Oracle, pero de momento el retroceso se debe a que dentro de las propias cuentas de la compañía lo que se está observando es un problema en los números por desaceleración de negocio, por expectativas de negocio que van a menos. Los ingresos por los servicios en la nube y soportes de licencias aumentan un 13%, pero la facturación y las licencias locales disminuye 10 puntos porcentuales hasta los 800 millones.
También es noticia hoy la mayor empresa por capitalización de mercado de nuestro país, de España, Inditex, se apresura a solucionar los errores del nuevo sistema antirrobo que presentaba en los últimos trimestrales para sus tiendas Zara, retrasando ligeramente su lanzamiento, en parte porque las etiquetas de seguridad han sido fáciles de identificar y eliminar en las pruebas iniciales. El director ejecutivo, Óscar García Maceiras, dio a conocer la nueva tecnología en marzo y se comprometió a implementarla para pruebas en todas las tiendas Zara del mundo durante este verano. Y hay en algunas en las que está, de hecho, meramente vigente. Los problemas surgen cuando los minoristas necesitan ahora reforzar las defensas contra el aumento de los hurtos para seguir incrementando beneficios. El British Retail Consortium descubrió recientemente que los incidentes de robos en tiendas aumentaron en Reino Unido un 27% el año pasado en las 10 ciudades más grandes del país en medio de la crisis por el incremento de precios, unas subidas superiores a los 8 puntos porcentuales. Por ejemplo, y allí Primark está añadiendo guardias de seguridad y cámaras para contrarrestar este fenómeno de incremento de los hurtos.